quisiera antes de iniciar esta sesión dar un espacio para quienes están aquí el día de hoy puedan hacer preguntas sobre las temáticas, si se ha dado alguna duda al respecto, que quisieran reforzar en este momento antes de empezar con el tema programado para el día de hoy. Entonces, si hay dudas, si hay lugar a preguntas, entonces pueden aprovechar este espacio para hacer esas preguntas. Están claros todos los temas, cráneo, cara, abdomen, pelvis, de todo lo que han visto, han trabajado en las webconferencias, hasta el momento no ha surgido ninguna duda. Yo tengo una pregunta, tutora. Sí, señora. Respecto a cráneo, a veces es un poco confuso cuando, digamos, las de órbita, en algunos lugares se presenta que las básicas son el método de Campbell y el método ahora sí me olvidó la otra palabra, pero el de Campbell y el de... ¿Método de RIS? Sí, bueno, ese también está, pero hay otro. Campbell, ¿y cuál es el otro? Ahora se me olvidó el nombre. ¿En qué libro lo revisaste? En el de este tomo, ¿cómo se llama? El tomo de radiología convencional, tomo 2, uno que creo que nos enviaron por... Ok, el que no les compartí. Pues miren, realmente hay varios El que usted métodos, compartió. hay variables, sí, hay variables en cuestiones de los métodos, pero yo qué les aconsejaría cuando trabajen en órbita, o sea, ustedes se van a dar cuenta que en general en los estudios radiológicos, muchachos, hay muchas variantes, digamos, de los métodos específicamente para la realización de los estudios. Entonces, a veces varía en que se angula un poco más en relación al anterior, o puede variar de pronto en el posicionamiento, y obviamente pues allí van a aumentar varias cosas. Sin embargo, en la práctica realmente lo que uno, o sea, es bueno poder mencionar que existen varios métodos, pero normalmente, si quieres, Juanjo, cierra tu micrófono para que podamos dejarlo un poquito más. Ok. Bueno. Vale, gracias. Mira, normalmente uno en la práctica, ¿qué realiza? Uno en la práctica generalmente se encarga de hacer una Waters, que es como, digamos que la proyección de Waters es una de las que más ayuda en cara casi que para todos los huesos que uno quiera estudiar, porque realmente es una proyección que ayuda mucho a evaluar diferentes estructuras, o es en la que mejor se visualizan casi que todas las estructuras de la cara, todos los huesos de la cara. Entonces, generalmente en órbita ayuda mucho, y casi siempre lo que se hace son las oblicuas parieto-orbitales u órbito-parietales, dependiendo. Acuérdate que ahí lo que va a cambiar es la incidencia del rayo central. Entonces podemos tener una incidencia en AP o en PA con el paciente en oblicuo. Entonces allí casi siempre son las que más nos brindan información. Rara vez, digamos, que se hacen otros procedimientos adicionales u otras proyecciones, porque de hecho los estudios de cara, pues si bien es cierto, a veces todavía solicitan radiografías de órbita y demás, pues hoy por hoy en la práctica, digamos que no se ha visto que sea tan útil o tan ventajoso hacer tantas proyecciones en cara cuando, por ejemplo, se tiene la utilidad de la tomografía. Entonces, a veces uno, pues cuando coge todos estos libros, lo que yo les digo, siempre uno como que ve un montón de métodos, de proyecciones, y simplemente lo que se va a encontrar son variantes, sobre todo en las angulaciones del rayo. ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, pues realmente la diferencia va a ser mínima. Yo les recomendaría que en estos casos, pues digamos que limitarse como a aquellas en donde se pueda evaluar mejor la estructura, y unas de esas, por ejemplo, para órbitas, casi siempre es el método de RIS,
u oblicua parietorbital, o sea, la incidencia va a darse desde el parietal, entrando por el parietal, es decir, por la región posterior, hasta a salir por la región orbital. Entonces, es como lo que yo les recomendaría, por ejemplo, en la valoración de estudios como órbita, porque si nos ponemos a mirar todos los protocolos existentes, pues seguramente va a ser bastante extenso y vamos a tener lugar a confusiones, pero realmente a la final se va a ver lo mismo. Digamos que las formas o las variaciones de cómo se va a ver la órbita, pues va a ser muy mínima. ¿Listo? Entonces, no sé si con esto doy como un poco más de respuesta a lo que tenías en duda. Sí, sí, señora. Mira, la duda es más como con los nombres. Entonces, a veces, digamos, en el que tú nos envías, ya la encontré, era la de Waters. Entonces, pero estuve Ajá. leyendo y en otro libro, digamos que la de Waters es la misma PA, ¿sí? O sea, es el mismo método, ¿no? Acuérdate que una cosa es una proyección, o sea, la incidencia sigue siendo PA, pero Sí. ten en cuenta que en la PA la cara no lleva esa hiperflexión hacia arriba como pasa con la Waters. ¿Sí? Entonces, a veces se tienen ciertas similitudes en cuanto a los posicionamientos, pero la PA, por ejemplo, va solamente como la nariz ahí pegada, ¿sí? O sea, como la cara, pero en una posición más recta. Mientras que en el caso de la Waters, el paciente inclina la cara hacia atrás como si no fuese a tomar agua, ¿sí? Entonces hace ese movimiento hacia atrás. Entonces, eso es una variante que da precisamente esta proyección. Entonces, hay que tener cuidado porque siempre van a influir dos cosas. Uno, la posición del paciente y dos, el tema de la incidencia del radio. Entonces, yo puedo seguir teniendo una incidencia en PA, pero la posición del paciente puede cambiar, entonces ya no es una verdadera PA, sino ahí es cuando se da el nombre de Waters. Lo mismo que sucede con la proyección lo mismo que sucede con la proyección de Caldwell, porque normalmente con la Caldwell ya se baja un poco más la cara y queda la frente y la nariz pegada, entonces ya no sigue siendo una pura posterior anterior, sino que tiene una variante, en este caso, que es la inclinación de la cara del paciente, ¿sí? Y obviamente si le sumamos, por ejemplo, angulaciones, como pasa, por ejemplo, en la proyección de Town de cráneo, pues seguramente se van a dar otros nombres, ¿sí? Digamos, proyección de Town ya, si tú te das cuenta, la posición sigue siendo una AP, pero se va dando una angulación. Entonces ya ahí se hace esa modificación o es cuando a veces se le da esos segundos nombres o se conoce como ciertos métodos. Entonces, por eso es que yo siempre les recomiendo que revisen, digamos, no solo un libro, sino que traten de comparar los protocolos entre un libro y otro, porque a veces nos damos cuenta que el posicionamiento y la imagen termina siendo el mismo y lo único que varía de pronto es el nombre. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Hay alguna otra duda, compañeros, en cuanto a las temáticas? Ah, listo, profe. Gracias por la Vale, aclaración. sí, con todo gusto. Los demás, muchachos, ¿alguna otra duda referente al tema de lo que están trabajando, de lo que ha venido surgiendo? Igual todos esos temas los vamos a trabajar o los vamos a abordar en estas webconferencias, pero pues la idea es que si van surgiendo ciertas duditas en el desarrollo de sus actividades, pues ustedes también puedan aprovechar estos espacios para aclarar. Listo, entonces si no hay más dudas, voy a comenzar entonces ya con la temática. Permítanme que hubo aquí un ajuste bastante extraño. Listo, entonces voy a compartir pantalla en este momento para que podamos revisar entonces la información correspondiente al día de hoy. Me avisan por favor cuando ya se esté viendo la pantalla. Sí, señora, ya se ve. Ok, perfecto. Sí. Entonces, muchachos, cuando nosotros hablamos de miembro inferior, si bien es cierto en las guías a veces o en la literatura uno encuentra incluso la pelvis inmersa, pues por la articulación coxofemoral, que obviamente pues de pronto uno alcanza a pensar en que miembro inferior pues incluye la cadera, ¿no?
Pero entonces, normalmente aquí en este contexto, cuando vayamos a abordar miembro inferior, vamos a hablar desde los dedos del pie hasta el fémur. La pelvis la vamos a abordar aparte, que si bien es cierto en algunos casos, o es muy frecuente que en algunos padecimientos o en algunos traumas, sobre todo en trauma, piden, por ejemplo, cadera y fémur. Entonces uno como que asocia a veces la cadera con miembro inferior, pero pues vamos a ir aclarando este tipo de cosas. En cuestiones del estudio del pie, por ejemplo, iniciando ya con este abordaje, nosotros normalmente vamos a tener, pues al igual que en la mano, una serie de huesecillos bastante grandes, bastante extensos, perdón, en lo relacionado con lo que concierne a los huesos del tarso. Entonces vamos a tener en cuenta primero esto, de no confundir los huesos del carpo, que van siendo los de la mano, con los huesos del tarso. ¿Sí? Entonces, a veces puede ser un poco confuso esto, porque uno empieza lo mismo, tarso, metatarsiana, o metatarsofalángicas, o pues las articulaciones interfalángicas, que igual siguen siendo proximales, mediales y distales. Siendo pues en el primer dedo, obviamente lo mismo, solamente una articulación interfalángica y pues una falange proximal y distal. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta que en cuestión de la visión o de la vista lateral que tenemos normalmente del pie, siempre todos estos huesos o estos metatarsos se van a ver en cuña. Si ustedes se fijan, naturalmente no se ven tan alineados, ¿sí? Como tan superpuestos uno sobre otro. Entonces siempre es bueno relacionar esas variantes o esas características anatómicas pues con la imagen radiológica, porque obviamente uno siempre tiene, por ejemplo, la idea de que en la lateral los huesos todos deben estar superpuestos en una proyección lateral. Y no siempre, porque acuérdense que hay variantes o hay configuraciones óseas que no están tan alineadas desde la anatomía. Entonces, partiendo de ahí, pues ya tenemos algunas diferencias a considerar. Inicialmente, pues en los dedos del pie, ahora, usualmente no es muy frecuente que pidan solamente radiografía de dedos del pie, sino generalmente piden es pie, ¿sí? Sin embargo, pues la literatura también nos menciona como el protocolo para la radiografía de los dedos del pie. En ese contexto, pues realmente las variaciones no son muchas en relación al protocolo del pie completo. Aquí lo único es que se colima la región de los dedos o donde corresponde, pero realmente sigue siendo muy similar y nos vamos a ir dando cuenta. Entonces, en cuestión de abordar los dedos, pues aquí, por ejemplo, hay algunos casos en donde la literatura plantea, por ejemplo, dividir el pie en tres partes. Entonces, ¿cómo es eso de que en tres partes? Normalmente se habla entonces de que hay un antepié, que es esta partecita de acá, no sé si esto ya lo habían escuchado antes. Luego se habla aquí de un mesopié, que es como la parte media, y se habla de un retropié. Entonces, hay algunos casos en donde en la imagenología nos hablan de hacer una proyección de antepié, es decir, que solamente quieren ver esta partecita anterior. Ahora, hoy por hoy con todos los procesos administrativos, pues nos vamos a dar cuenta de que usualmente no es frecuente que pidan ese tipo de estudios así segmentados, sino que pidan radiografías de pies, en muchos casos porque no existe el código CUPS, o bueno, los médicos prefieren una valoración completa y muchas variantes de por qué no se realice así segmentado. En ese contexto, pues aquí lo que estamos viendo es una proyección AP de dedos, en donde el rayo central pues va a ir perpendicular. Normalmente, al igual que en la mano, podemos usar desde un chasis 8x10 o un chasis 10x12, dependiendo del tamaño o de lo que necesitemos abordar. Por ejemplo, si yo voy a tomar un solo dedito, puedo tomar incluso hasta 3 proyecciones en un chasis 8x10. Va a ser de acuerdo a la necesidad, al tamaño de la estructura. ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre les digo que tratemos de no enfocarnos como en un único chasis, sino más como en la necesidad del servicio. En ese contexto, pues, ¿qué vamos a evaluar allí? Efectivamente, pues, para el caso del antepié, vamos a evaluar falanges medial, proximal y distal, vamos a evaluar parte de los metatarsianos, y aquí quiero que nos fijemos muy bien en estas dos estructuras, que también son muy características en los estudios del pie, que son los huesos sesamoideos. Inclusive tenemos una proyección específica para estos huesitos que son como accesorios, pero que realmente tienen una función muy importante y es soportar todo el peso del cuerpo.
en relación a la articulación de las rodillas y los pies, principalmente estos huesitos accesorios ayudan bastante en el soporte del peso y en la movilidad del pie. Entonces, ahí se ven muy pequeñitos y demás, pero tienen su rol bastante importante. Igualmente que en la mano, muchachos, aquí no va a ser la excepción de que veamos nuestras imágenes en inversión o en espejo. En ese orden, permítanme un segundo, yo le doy entrada a las personas que están aquí por ingresar. Listo. Entonces, en ese contexto, pues obviamente yo voy a ver en espejo. Si ustedes se fijan, este pie se ve como si fuera su pie derecho. Si ustedes hacen el símil con su pie, pues aquí están viendo primer dedo, segundo, tercer, cuarto, quinto dedo. Entonces, en ese contexto, pues vamos a tener ahí todas las opciones. Permítanme un segundo, por favor, que me están dando una llamada urgente. Listo, muchachos, qué pena con ustedes. Ya nuevamente aquí cosas laborales por otro lado. Listo, entonces, en ese contexto lo que estábamos hablando es que obviamente las imágenes van a ir en espejo, entonces si yo estoy viendo mi piecito como pie derecho, pues realmente va a ser el izquierdo, igual que el ejercicio que hacíamos en mano. ¿Listo? En ese contexto también vamos a darnos cuenta que hay algunos casos, sobre todo cuando los piecitos están en, voy a activar la cámara para mostrarles a qué hago referencia, que a veces uno siendo un poquito más gráfico como que se entiende más. Normalmente cuando nosotros tenemos a los pacientes, por ejemplo, con estas imágenes o estos dedos que se llaman como en gatillo, ¿sí? Entonces, el dedito no está totalmente estirado, ¿cierto? Sino que normalmente está en esta posición, está como en una cuña. Entonces, cuando está en esta cuña, a veces es difícil evaluar toda la parte articular. Por lo mismo, entonces, a veces es necesario hacer angulaciones para despejar toda esa parte articular. Entonces, eso es cuando normalmente se conoce como un dedo en gatillo o hay, por ejemplo, deformidades por lo concerniente a procesos de artrosis o artritis. Entonces, cualquier cambio degenerativo puede hacer que se convierta en necesario hacer angulaciones. En este caso, ¿cómo va a ser la angulación? Va a ser una angulación de 15 grados, generalmente hacia el retropié, o sea, en este sentido, como lo estamos viendo acá. Y generalmente, pues por eso se habla de que sea una AP axial, ¿sí? Ayuda bastante. ¿En qué otros casos ayuda mucho a angular? Por ejemplo, cuando el paciente no puede llevar la pierna del todo hacia atrás, ¿cierto? Entonces, usualmente en esos casos, pues también ayuda un poco la angulación. Entonces, generalmente las angulaciones nos ayudan mucho en el sentido de despejar estructuras, en cuanto la limitación del paciente puede estar, la movilidad del paciente, perdón, puede estar limitada. Entonces, todo este tipo de cosas nos ayuda. Este pie, muchachos, ¿seguiría siendo derecho o izquierdo? Como ustedes lo están viendo allí. Izquierdo. Día derecho. Es izquierdo, profe. Es izquierdo Es porque izquierdo. si lo vemos así, es lo Lo vemos contrario a derecho, lo que es lo vemos. izquierdo. Exacto, acuérdense que siempre hemos invertido. Entonces, si usted hace en este momento el proceso, para quienes todavía de pronto dijeron que era derecho, acuérdense que todo lo vemos en espejo, tranquilos. Si yo soy muy repetitiva en esto, es porque al comienzo nos podemos confundir mucho, pero la idea también de estos encuentros es esa. Entonces,
Si yo, por ejemplo, hago mi imaginario y estoy viendo ese pie tal cual, como veo mi pie derecho, entonces fíjense que su dedo, a no ser de que usted tenga una variante anatómica y su primer dedo lo tenga hacia la cara lateral, ¿sí? Que sería algo muy poco usual, pues normalmente su primer dedo va a ir hacia la cara medial del cuerpo, ¿cierto? Hacia la parte interna. Entonces, si usted ve su primer dedo y lo ve en ese mismo sentido con su pie derecho, entonces, si hacemos el ejercicio de la inversión de la imagen, este piecito es el izquierdo. Entonces, siempre acuérdense que vamos en espejo, al contrario. Listo. Aquí, por ejemplo, otra de las posibilidades, si no podemos angular, como les mencionaba en el caso anterior, ese rayo central, ¿sí? Para elongar un poco o despejar estas articulaciones de acá, ahí es cuando hablamos de que normalmente podemos usar este tipo de cuñas. Ahora, usualmente estas cuñitas o esto que se ve en el libro, pues es muy bonito. De ahí a que realmente se tenga en un servicio, pues no es muy frecuente. Pero si, por ejemplo, yo no tengo una cuña, pero el paciente está hospitalizado y viene con la cobija, pues yo puedo hacer un rollito con la cobija y inclinar un poco el pie. Y ahí logro también la angulación. ¿Sí? Entonces, muchas veces los galoncitos, por ejemplo, ¿tienes alguna pregunta, compañera? Ok, creo que se le activó el micrófono. Entonces, en ese orden, normalmente nosotros, por ejemplo, podemos usar los elementos que trae nuestro paciente u otros elementos de la sala para dar esa inclinación y ayudarnos. Por ejemplo, también en qué caso ayuda, lo vamos a ver ahorita en el pie. Cuando, por ejemplo, hay casos de fracturas de tibia o tercio medio de tibia sobre todo, pues obviamente yo no puedo tener un paciente que tenga esta flexión. Va a ser difícil porque mi paciente pues no va a poder mantener esa posición por la fractura que trae, ¿sí? En los casos de politrauma y demás. Entonces ahí es cuando yo tengo que recurrir a esa creatividad para poder levantar un poco la extremidad y sostener el chasis aquí debajo y que el rayo pues vaya a angular de manera, o vaya a incidir, perdón, de manera adecuada. Entonces en algunos casos voy a necesitar hacer una angulación más podálica, o sea, en este sentido. Por ejemplo, si yo necesitara que el paciente esté más acostado, ¿sí? Esté la pierna más estirada, digamos, esta es la pierna y aquí está el piecito. Y yo voy a poner el chasis en este sentido. Entonces, claramente, si yo tengo el chasis acá, yo tengo que levantarlo un poco más para que quede paralelo con la estructura, ¿cierto? Entonces, al quedar paralelo con la estructura, pues yo no puedo mandar el chasis perpendicular, sino tengo que angularlo en este sentido para que me dé a donde yo necesito que me dé la incidencia del rayo central. Entonces, fíjense que muchas veces o casi siempre en cuestiones de manejo de trauma, pues yo me salgo de la teoría absolutamente en cuanto al posicionamiento y me voy a enfocar únicamente en lo que concierne a cómo debería yo ver la imagen. ¿Listo, muchachos? Entonces, para que no nos quedemos tanto como siempre con la parte teórica estricta del posicionamiento, sino que recordemos de que pueden haber casos en donde nuestro paciente necesita que recurramos a la creatividad, obviamente, siempre procurando la seguridad del paciente, ¿no? No que vamos entonces a colgar la pierna del techo ahí, pues porque somos creativos y no. Entonces vamos a tener ahí como claramente los límites también de la seguridad del paciente y de no generar mayores afectaciones. En ese contexto, entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar allí en estos criterios de evaluación? Y esto aplica muy similar para el pie, ¿sí? Entonces, acuérdense que aquí la diferencia entre radiografía de dedos y radiografía del pie, pues es mínima. Aquí nos centramos en la colimación exclusiva solo para el área de los dedos. Ahora, esto aplica también si fuera, por ejemplo, solo un dedito. Ausencia de rotación de las falanges quiere decir que yo voy a ver lo que muy similar hablábamos en el caso de la radiografía de la mano. Entonces, por ejemplo, que yo vaya a ver el mismo espacio del tejido blando acá con este de acá. O sea, que yo no vea más tejido blando a un lado que al otro, ¿sí? Que la falange quede centradita. Adicional, pues ver los espacios articulares, tanto los interfalángicos como los metatarsofalancos, ¿sí? Los dedos deben estar separados, quiere decir que el tejido blando no se debe superponer encima de los otros deditos, como lo vemos aquí. Adicional, pues ver el extremo distal de todos los metatarsianos, lo estamos viendo aquí, y pues el tejido blando y trabéculas óseas. Alguno al momento
todavía no identifica a lo que se hace referencia con trabéculas óseas, o ya todos tienen claro a qué se hace referencia con lo de las trabéculas óseas. No, profe, yo no lo tengo claro. Ok, miren, esto por ejemplo, fíjate que no sé si alcanza a identificar aquí y el resto de los compañeros para que reforcemos el concepto. Si te das cuenta que hay como unas lineecitas más radioopacas, que hay como unas más radiolúcidas y otras más radioopacas. Sí, sí, señora. Okay. Lo mismo que vemos aquí, fíjate que se ve como si fuera como unos punticos, como que no se ve toda una sola tonalidad, que hay unas partecitas que son más radiolúcidas, que se ven como punticos, y otras que se ven más radioopacas, ¿sí? Lo que de pronto se podría llamar como la porosidad. Se podría llamar, sí, porque acuérdate que normalmente, ¿qué es lo que normalmente uno hace con el ejercicio de las trabéculas? Normalmente uno lo que realmente tiene en el huesito es una serie de celdillas así, ¿sí? En la parte ya microscópica. Entonces, estos poritos, digamos que esa porosidad que tú mencionas, son esas trabéculas óseas, que obviamente en el caso de un paciente con osteopenia u osteoporosis, pues este espacio va a ser más grande, o sea, ya aquí van a estar las fibras mucho más sueltas en cuanto al tejido óseo. Por eso es que un paciente con osteopenia u osteoporosis siempre se va a ver mayor radiolucidez en las imágenes en relación a un estudio o un paciente con un hueso totalmente compacto, más sano, ¿sí? Entonces, a eso hacemos referencias. Obviamente todo el tejido blando adyacente. Por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado, pero hay algunos padecimientos o hay algunas personas que por las enfermedades degenerativas y demás, el dedito, uno de los deditos, sobre todo pasa mucho con el primer dedo, tiende a montarse sobre los demás dedos. Por ejemplo, en los casos en que estos pacientes tienen el famoso juanete, pero que realmente ese no es el nombre. ¿Alguien sabe cuál es el nombre del juanete en cuestiones clínicas? Alus valgus. El alus valgus. Muy bien. Entonces, normalmente cuando el paciente tiene esta patología, se va a generar de que esto se va hacia arriba, o sea, se monta aquí. Entonces tenemos que buscar la forma de meter como una cuña, puede ser una gasita, algo que nos genere allí, o sea, puede ser un pedazo de icopor. En ese sentido, yo siempre los animo a que cuando ustedes estén en las salas de radiología, acostumbren a tener elementos que sean de ayuda para los posicionamientos, ¿sí? Ahora, elementos que obviamente no generen de pronto facilidad de infección, ¿sí? Porque pues si hay elementos que van acumulando como ciertos microorganismos allí, pero sí, por ejemplo, a veces ayuda incluso en la misma prenda del paciente. Entonces, un paciente que, por ejemplo, viene con, no sé, bueno, aquí digamos que en Bogotá, pues casi siempre la gente anda o con una bufanda o con un saquillo, alguna cosa. Entonces, uno normalmente lo que acostumbra es o en el caso de los servicios, la bata o una de las batas. Entonces uno coge una batica, forma como un rollito y lo pone ahí en medio de los dedos, que haga un efecto como de separadedos. ¿Para qué? Pues nos quede bien visualizada esa separación. ¿Listo? El radio central, al igual que en la imagen completa del pie, vamos a tener de que normalmente esta incidencia va a ser al nivel de la tercera articulación metatarsofalángica. Si se dan cuenta, pues coincide al centro de la estructura. Entonces, la idea no es memorizar, sino siempre hacer uso de la lógica. Ok, ¿cuál es el centro de la estructura? Aquí. ¿Qué queda aquí? La tercera articulación metatarsofalángica. ¿Listo, muchachos? Ya en la siguiente imagen, pues lo que tenemos aquí es una proyección oblicua. Este posicionamiento es el mismo oblicuo de una oblicua del pie. Aquí que vamos a encontrar, generalmente vamos a separar un poco más, aquí se van a ver mejor los sesamoideos, vamos a tener que ver las falanges de los dedos todos separados. Ahora aquí sí es probable que se superponga un poco el tejido blando, sobre todo en primer y segundo dedo. En relación, pues obviamente que se va a ver, fíjense que aquí se va a ver más ancho todo el tejido blando, y es por esa rotación que tiene el pie como tal. Esta oblicua, por ejemplo, fíjense que se habla que es una rotación medial. Si la rotación fuese hacia afuera, o sea, hacia este lado, ¿cómo sería? ¿Cómo se llamaría? ¿Rotación qué? Lateral. Lateral, muy bien.
Entonces, eso es lo que vamos a encontrar allí, digamos que en relación a los dedos del pie. Aquí ya, por ejemplo, aplica solo para cuando se pide una lateral de un solo dedito. Entonces, nos ayuda mucho, por ejemplo, estos bajalenguas que a veces están en los servicios o uno los puede conseguir ahí en urgencias o bueno, uno puede, digamos que, o solicitarlos, ya depende del manejo de cada institución, o usar, por ejemplo, esparadrap o fixomul o bueno, lo que se tenga en las instituciones para poder llevar hacia atrás todos los otros deditos y dejar aquí solamente la lateral del dedito que nos corresponde. Obviamente va a ser mucho más fácil, digamos, para el caso del primer dedo, usar esparadrapo, para el caso del segundo al quinto dedo, pues va a ser más fácil hacer esta maniobra con el bajalenguas. Ahora, si se sospecha una luxación o si hay un trauma, pues seguramente va a ser más difícil, pero igual necesario poder hacer este movimiento cuidadosamente para poder evaluar esos deditos en el caso de la lateral de los dedos. Aquí vemos igual las proyecciones laterales de cada uno de los deditos. Pues realmente es más como complemento. Recomendación, si ustedes se fijan, pues obviamente la colimación es mucho más cerrada. Estamos hablando de que al igual que en los dedos de la mano y sobre todo en los del pie, que son incluso más pequeñitos, pues hay que usar unas dosis muy bajas. Por ejemplo, si en un pie yo uso una dosis de 50 puntos de KB con 2 de MAS, o 2 puntos, sí, 2 de MAS, para un dedo yo puedo usar, por ejemplo, 42 y 1.5, 1.6. O sea, vamos a bajar gradualmente la dosis porque vamos a colimar más y la estructura va a ser muy pequeña. Si yo lo tomo con la misma técnica que tomo todo el pie, pues el dedito me va a salir sobreexpuesto. Quiere decir que se va a ver muy radiolúcido y si hay una fractura, pues yo no la voy a poder ver. Porque acuérdense ustedes que las fracturas normalmente son radiolúcidas o se caracterizan por una línea radiolúcida, ¿sí? Por esa ruptura que hay en la parte compacta del hueso. Entonces, si yo tengo radiolucidez y dejo una imagen sobreexpuesta, pues radiolúcido con radiolúcido se va a camuflar. Entonces, no voy a ver la fractura, ¿listo? Eso aplica para todo. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues las falanges y uñas de perfil. Ahora, pues aquí lo usual no sería ver la uña, a no ser de que el paciente tenga las uñas del pie súper largas, ¿sí? Sin superposición de dedos adyacentes, entonces lo que hacíamos con el bajalenguas, el palito o con el microporo, los espacios interarticulares o interfalángicos, en este caso abiertos, y pues el tejido blando en la medida de lo posible. ¿Sí? Obviamente, si uno puede colimar más, mejor, pero pues a veces sí se van a ver ahí como los otros deditos del lado. Entonces, es eso, digamos que acá pues lo que vamos a ver es lo normal de los sesamoideos, o sea, y aquí no vamos a encontrarnos nada raro, digamos que en estas imágenes. Y hablando de los sesamoideos, pues aquí está la proyección tangencial. Esta sí todavía la piden mucho porque hay casos, por ejemplo, cuando las personas tienen obesidad, ¿sí? O los pacientes tienen, por ejemplo, caídas desde alturas bastante largas, altos, ¿sí? Muy altos, caen de pie y normalmente pueden haber lesiones en dos partes, o a nivel de sesamoideos o a nivel de calcáneo, ¿sí? Por ejemplo, en los casos de que hubo, no sé, un intento de suicidio. O hubo, por ejemplo, no sé, alguien en construcción y se cae y cae de pie, ¿sí? En ese contexto en que caen de pie es muy frecuente que se den fracturas a este nivel, tanto de calcáneo como de huesitos sesamoideos. Entonces, a veces nos piden estas proyecciones tangenciales. Acuérdense de tangencial, que quiere decir que pasa por un ladito, pasa aquí rozando, ¿sí? Entonces, en ese contexto, vamos a tener dos formas de realizarlo. De las dos formas se va a ver igual. ¿A qué es lo único que yo voy a hacer referencia? A cómo le queda más fácil a mi paciente, cómo están las condiciones de mi paciente. Entonces, lo ideal es que estos huesitos pues se vean aquí despejados, estos dos que se ven aquí. Entonces, puedo hacerlo con el paciente en decúbito prono, como se ve aquí en la imagen, que es como si estuviese parado en la punta de los pies, pero acostadito, ¿sí? O sea, en ese ejercicio de empinarse un poco, como normalmente uno lo llama en el común,
Sí, obviamente ayuda mucho ponerle, por ejemplo, algo aquí de soporte para que el paciente no se canse. Igualmente, pues son estudios que no duran mucho, o sea, son muy rápidos. Entonces, pues, digamos que también va para la comodidad del paciente. Esa es una forma. O la otra forma es esta. Entonces, aquí, por ejemplo, se usa esta bandita, que también es recomendable, o este es el mismo posicionamiento, por ejemplo, para una proyección de calcáneo, ya lo vamos a ver. Pero entonces aquí lo importante es cómo le quede más fácil a mi paciente, ¿sí? Y de acuerdo a lo que yo tenga, por ejemplo, si yo no tengo una bandita, que casi pues nunca está, yo puedo usar también una bata, ¿sí? Todo depende de que el material que esté utilizando pues no me vaya a hacer de pronto superposición o no tenga algo radiopaco y demás. Aquí, ¿qué es lo único que yo debo tener en cuenta como criterio de evaluación? Pues que estén libres, o sea, que se puedan ver claramente sin la superposición de estas cabezas de los metatarsianos, en este caso. Ahí los estoy viendo, entonces esa es la proyección de sesamoideos. Mi recomendación obviamente es que siempre usen la marquilla radiopaca del lado derecho, porque pues sí, digamos que aquí puede darse lugar a confusiones sobre cuál es el lado derecho o izquierdo del paciente, porque pues no es lo usual ver la anatomía de esta forma con las tangenciales, lo mismo que sucedía, por ejemplo, con las imágenes de túnel de carpo. Entonces, siempre lo recomendable es como usar la marquita y poderla, digamos que, dejar de referencia en la imagen para que sea más fácil, por ejemplo, saber qué lado, pues, bueno, aquí igual sabemos que está el de la cara medial porque está, pues, todos los otros deditos aquí al lado, perdón, la cara lateral, y pues el de la cara medial, que es el que está más hacia esta parte interna, digamos, de mi paciente. Entonces, digamos que tener aquí también un poco de base o dejar de lado esta parte anatómica sirve como guía, digamos que para evaluar cuál de los dos es el que presenta la lesión, pues aparte de toda la evaluación clínica. Hasta ahí, muchachos, hay dudas, preguntas, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, señora. Sí, sí, señora. En cuestiones de pie, pues si ustedes se fijan, el posicionamiento no difiere mucho en relación a lo que veíamos con los dedos. Aquí, por ejemplo, sí que se recomienda para esta proyección AP del caso de este paciente que se haga una angulación posterior, en este caso de 10 grados, para evitar que esta parte de la región astragalina, esta partecita de acá del astrágalo y demás, pues se superponga. Entonces, poder ver mejor los huesos del tarso. Entonces, sí ayuda mucho hacer una angulación de 10 graditos, o sea, realmente es muy poquito. Si ya el paciente está acostado, pues podría dejarlo perpendicular, por eso es que se habla de 0 a 10 grados cefálicos. Sin embargo, lo recomendable es que el paciente esté en sedestación, porque cuando el paciente está en sedestación, al hacer el apoyo sobre el chasis, se van a alinear más los huesos del tarso, algo lo que similarmente se buscaba con el cierre de la mano o la forma que se ponía de puño para la muñeca. Entonces siempre se busca como alinear esos huesitos. Aquí adicional, pues usualmente la literatura nos dice que el chasis a utilizar es un 10×12 dividido 2. Si ustedes se fijan, pues está a lo largo con la marquilla a la derecha del paciente. Sin embargo, pues si tenemos un paciente que calce 42, 43, pues es imposible que metamos las dos proyecciones en un chasis 10×12. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser consecuentes en que a veces también por buscar cómo meter tantas imágenes en un solo chasis, podemos generar de que se nos quede sobrepuesta. Entonces siempre es importante cuando se haga la división contar con esa colimación inicial y mirar siempre la sombra de la estructura. Si nos va a quedar muy a ras y no vamos a poder evaluar tejido blando y demás, lo mejor es hacerlo en un solo chasis cada una de las proyecciones. ¿Listo? ¿Qué nos vamos a dar cuenta allí? Si se fijan, es muy similar el tema de los criterios de evaluación. Aquí lo que nos vamos a encontrar entonces, efectivamente, es que se evalúen todas las estructuras, cuñas, cuboides, escafoides, huesos del tarso completamente, la articulación tarso-metatarsiana, la articulación metatarso-falángica, que se vea completamente todo el pie. Por eso es necesario que yo también centre, o sea, que yo este rayo central lo tenga aquí, al centro. A la articulación, fíjense que nosotros acá lo ponemos a la base del tercer metatarsiano. Siempre
Aquí, si se fijan, sigue siendo la tercera articulación o la base del tercer metatarsiano, siempre al centro de la estructura. Eso es lo que va a garantizar que quede una distribución uniforme entre la parte más anterior y más posterior. Y por tanto, pues yo pueda verla toda aquí simétrica, o sea, yo puedo ver de la misma densidad todos los huesitos, igual. Esto es lo que yo busco con la angulación, que esta articulación quede lo mayormente despejado posible, ¿sí? Normalmente, ¿qué me voy a encontrar? Pues la ausencia de rotación del pie, y esto lo voy a ver con la simetría de las falanges. El espacio similar entre las falanges del segundo al cuarto. Generalmente siempre la quinta falange o este dedo chiquitín que es amigo normalmente de la pata de la cama, ¿cierto? Entonces, normalmente este es más separado. Ahora, si se encontró con la pata de la cama, es posible que quede mucho más separado. Aquí, por ejemplo, en este primer dedo, pues también el espacio siempre va a ser más amplio, pero del segundo al cuarto sí debe ser el mismo, debe estar similar el espacio. En cuestión de la visualización de falanges, de los huesos del tarso, pues deben verse, lo que yo les decía, de manera homogénea. Apertura del espacio articular entre las cuñas medial e intermedia, entonces estas cuñas de acá deben verse, o sea, debe distinguirse cada uno de los espacios, debe quedar una montada encima de la otra, entonces debe verse este espacio, porque normalmente en trauma en pie es muy frecuente que se salgan de contexto, o sea, se pierda la alineación articular aquí a este nivel. Aquí igual vemos lo que les mencionaba de la posición. Fíjense que aquí, por ejemplo, ya no lleva angulación, por lo que les mencionaba, el paciente tiene la pierna mucho más extendida en relación a la imagen anterior, ¿sí? Entonces, puedo hacerlo de ambas formas dependiendo cómo el paciente le quede más fácil y cómo pues yo pueda manipular el equipo. En ese contexto, aquí que nos vamos a encontrar, por ejemplo, una proyección de AP normalita. Aquí vamos a ver unas imágenes de un paciente ya menor y nos damos cuenta, acuérdense, miren la comparación de los núcleos de crecimiento. Entonces vemos un paciente adulto, o por lo menos ya con un proceso de dosificación completa, diferente a este caso, pues que aquí vemos todavía núcleos de crecimiento, ¿no? Entonces hay que familiarizarnos con ese tipo de cosas. Obviamente los huesitos del tarso todavía están mucho más pequeños en relación al anterior. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo un caso de una fractura del isthmus, lo que yo les decía de la alineación de esta parte de las cuñas y demás, adicional de la luxación que hay, pues, o el desplazamiento que es de los metatarsianos. Entonces, por eso es tan importante como tener en cuenta el adecuado posicionamiento para no ir a confundirnos. Ahora, obviamente, ante la magnitud de estas lesiones, pues difícilmente nos vamos a confundir, aunque esté bien posicionado. Este piecito, por ejemplo, muchachos, ¿sería derecho o izquierdo? En ambos casos. Izquierdo. Izquierdo. Muy izquierdo. bien. Izquierdo, perfecto. Listo. Y acá entonces seguimos con nuestra proyección oblicua, que es otra de nuestras proyecciones básicas. Entonces aquí siempre en la oblicua de pie, siempre. De hecho, en la mayoría de oblicuas, muchachos, o sea, son muy pocas o muy infrecuentes las oblicuas que se hacen con rotación lateral, por lo menos en extremidades, ¿sí? Ya si de pronto es una proyección adicional o si de pronto son proyecciones a nivel de columnas o de abdomen o de tórax, pues uno hace rotación hacia ambos lados, hacia medial y hacia lateral. Pero para el caso de las extremidades, y ni siquiera medial lateral, porque aquí ya es rotación hacia la derecha o hacia la izquierda, porque es el centro del paciente lo que yo estoy estudiando. Pero en las extremidades, la gran mayoría de proyecciones básicas se hacen con rotación medial. En extremidades, las rotaciones laterales casi siempre son para proyecciones adicionales. Entonces, de una vez vamos dejando eso. Siempre que la rotación medial es la que nos ayuda para la evaluación, por ejemplo, en pie, en cuello de pie, en dedos, la rotación siempre es medial, o sea, hacia el centro de mi paciente. Entonces, acuérdense de la relación como pie-ombligo, o sea, lo voy a rotar hacia el ombligo, ¿sí? Obviamente el ombligo no está ahí, pero es para que acordemos como una referencia, porque entre tantas cosas o entre tanta información, pues cuando llegamos nosotros a nuestras prácticas, obviamente uno tiene como ese impacto, ¿no?
Sin embargo, pues la idea es que podamos ir como relacionando algunas cosas, ir practicándolo en casa, por ejemplo, en tiempitos libres ustedes pueden ir acordándose, bueno, cómo son las proyecciones o cómo posiciono yo un pie, entonces siéntense ahí con el libro, con las imágenes y vayan practicando posicionamientos y demás. Eso ayuda para ir teniendo como una base más aterrizada, pues a lo que pues ya puede darse en el contexto práctico. Acá, muchachos, pues igual sigue siendo el rayo central a la base del tercer metatarsiano. Aquí no hay mayor variación. En algunos casos también puede ser necesario angular el rayo hasta 10 grados cefálicos. Claro que en la oblicua, pues con el solo efecto de la rotación medial ya de por sí se logra un mayor despeje de la articulación. Entonces, no es muy frecuente que se necesite angular como si pasa con las proyecciones anteroposteriores. Aquí, por ejemplo, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Observar las bases de los metatarsianos. Ahora, normalmente la primera y la segunda siempre se van a superponer. Ya de la tercera al quinto, o sea, como lo vemos aquí, ya generalmente deben verse despejadas las bases de los metatarsianos. ¿Sí? Las articulaciones tarsometatarsianas deben verse, aquí las vemos, al igual que las intertarsianas deben verse, por lo menos lo que les decía, entre el tercero y el quinto. Algo importante, ver el seno del tarso, y voy a encerrarlo aquí para que podamos verlo. ¿Cuál es ese seno del tarso? Eso es característico de evaluar una imagen oblicua. Lo vemos aquí, mírenlo. Este huequito. Este espacio debe verse siempre. ¿Sí? Aquí debo verlo. Ahora, en este caso, pues la rotación no fue la misma, pero debo identificar el seno del tarso. ¿Sí? Debo ver la tuberosidad del quinto metatarsiano, aquí a este nivel. Y aquí sí que son frecuentes las fracturas a este nivel, en esta partecita de acá. Entonces, estas dos cosas deben ser súper importantes. Seno del tarso y base del quinto metatarsiano. Adicional, bueno, que yo les decía, el espacio similar entre el segundo y cuarto, como lo vemos aquí, pues digamos que esto es muy similar a lo que hablábamos en la imagen anterior, y pues las densidades uniformes, ¿no? Que yo pueda ver tanto todos los deditos como la articulación aquí del cuello de pie, todo lo debo ver en la misma densidad. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta al momento de estudiar una proyección oblicua. Luego con esto sigue la proyección lateral. Ahora, en las instituciones o en la literatura se ha considerado que las proyecciones básicas son la AP, la lateral y la oblicua, o AP oblicua y lateral, más bien que es como en el orden en que se realizan. Sin embargo, muchachos, normalmente en algunas instituciones se deja solamente la AP y la oblicua, y la lateral va a ser de acuerdo a la indicación del paciente. Por ejemplo, ahora, si es por trauma, siempre van las tres, ¿sí? Si es, por ejemplo, por una artrosis degenerativa y demás, generalmente van las tres. Si es, por ejemplo, por un control postoperatorio, puede que en algunos casos solamente se tomen la AP y la oblicua. Generalmente, si es por un dolor plantar, casi siempre lo lateral, pues va a ser fundamental, sobre todo por los temas del famoso espolón calcáneo que sale a este nivel. Entonces, pues van a depender mucho de las instituciones. Mi recomendación es que siempre hagan las tres, pero pues si hay algún limitante institucional, pues se hará solamente la AP y la oblicua, y la lateral solo en ciertos casos. Entonces, ya va a depender mucho como de lo que la institución, el médico radiólogo también determine, pero hay que tenerlo allí en cuenta. Al igual que en el caso de las imágenes, y esto es algo que no les había dicho antes, no sé si de pronto los que están presentes o si ya cuando han visto las presentaciones antes, ustedes han visto, por ejemplo, lo que yo les decía de las imágenes derecha e izquierda en cuestión de oblicua y de postero anterior, en el caso de la mano. Normalmente se decía que si la imagen en la mano era derecha, entonces la postero anterior iba a este nivel y la oblicua iba aquí al otro lado de la marquilla, si era derecha. En el pie pasa lo mismo. Si el piecito es derecho, entonces vamos a ponerle aquí derecho. Entonces, al lado de la marca, es decir, al lado derecho del paciente, va a ir la AP
AP, y aquí va a ir la oblicua. Siempre. Esto si se trabaja con chasis, obviamente usando las dos imágenes en un solo chasis. Ya si se trabaja con detector o si se trabaja con otras cosas, pues ya obviamente esta regla no aplica. Pero si el piecito es izquierdo, entonces aquí irá la AP, al lado contrario de la marca, AP, y aquí irá la oblicua. ¿Listo? Esta es la regla general que se maneja cuando se trabaja con chasis y las dos imágenes van en el mismo lado, en el mismo chasis. Sobre todo cuando se trabaja con imágenes análogas, que van en la misma plaquita, o que es muy frecuente, acuérdense ustedes, de que se usen ambas en un mismo chasis por efectos de costos, ¿sí? El tema de la impresión, cuando se tienen que imprimir, por ejemplo, cuando no se cuenta con sistema PACS, ¿sí? Sobre todo en algunas instituciones de ciudades muy pequeñas o ciudades de institución de primero o segundo nivel que de pronto no tienen. Ahora, esto ya no es muy frecuente, porque realmente cada vez es más que nos estemos digitalizando y se estén realizando mejoras, pero sobre todo sucede con las imágenes análogas, ¿listo? Que se tenga que usar esto por optimización de recursos. Entonces es para que lo conozcan. Acuérdense que yo siempre les enseño al modo vieja escuela porque pues es más fácil adaptarse de lo tradicional a lo digital, de lo análogo a lo digital y no viceversa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En la lateral, por ejemplo, volviendo aquí al tema de la lateral, entonces, normalmente pues yo igual, dependiendo del tamaño del paciente, puedo usar un chasis 8x10 o 10x12. Acuérdense que se omite. Aquí puede estar el paciente sentado o acostado de medio lado, como le quede más fácil. Yo casi siempre lo tomo con el paciente sentado, digamos que no necesito como hacer tanta cosa para que quede la lateral, también dependiendo obviamente de las condiciones del paciente, pero sí ayuda mucho a optimizar tiempos. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo aquí tengo, yo les había contado que teníamos, hoy ya peinamos a la paciente, bueno, ya vino peinada a la clase. Entonces, en ese contexto, muchachos, por ejemplo, yo tengo a mi paciente sentado, ¿cierto? Yo puedo hacer, obviamente, si el paciente lo permite, decirle que separe la pierna o que haga este movimiento y que me quede el piecito en lateral, ¿cierto? Entonces, al quedar el piecito en lateral, por ejemplo, con esta forma, o por ejemplo, que doble la otra pierna y haga este movimiento, pues obviamente ya la incidencia, o sea, aquí me va a quedar ya mi mesa, entonces yo lo pongo a este nivel. Entonces ahí, por ejemplo, yo voy a ver el piecito de esta manera, no sé si se alcanza a ver, ¿verdad? El punto es que yo puedo hacer el ejercicio de cualquier manera con mi paciente. Ya si no, pues entonces yo tengo a mi paciente acostado, ¿cierto? Y que flexione la pierna y pondré pues obviamente el chasis allí debajo. Entonces, dependiendo de la forma en que se pueda organizar, pero digamos que por funciones de optimizar tiempos, si el paciente lo puede hacer, pues lo ideal es como que el paciente haga este movimiento como si formara un 4 allí con las piernas y dejara la piernita o el piecito pues en lateral, ¿sí? Entonces, de cualquiera de las dos formas yo lo puedo lograr. Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿hay alguna duda, pregunta o estamos claros hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora. O sea, digamos que esa manera como su merced nos está explicando colocar el paciente no tiene ninguna incidencia en el resultado de la radiografía. No, ahora, obviamente, pues la paciente que tengo aquí, pues no tiene como la misma elasticidad, ¿no? Pero miren, cuando yo hago esto, de que el piecito, fíjense que la incidencia va a seguir siendo lateral, ¿sí? O sea, si yo tengo aquí la parte medial, que es esta ahí adentro, y la parte lateral, pues obviamente la incidencia va a ser la misma, va a entrar por la cara medial, ¿sí? Sea que el paciente esté acostado o sea que el paciente esté sentado. Yo lo puedo usar de cualquiera de las dos formas. Lo importante siempre es que el piecito como tal, miren, el paciente puede estar ubicado de muchas formas. Lo importante es que
la cara, o sea, la incidencia siga siendo la misma y el piecito siga estando ubicado de la misma manera. Entonces, realmente no va a importar y va a ser más en cuestiones de la función del tiempo, porque imagínense mientras yo acuesto al paciente, le doy la vuelta, entonces lo acomodo, pues ahí ya va a pasar que esa es otra forma, ¿no? Por ejemplo, el paciente va acostado acá con la pierna hacia este lado y entonces yo pongo el piecito, está ahí acostado de medio lado, ¿cierto? Con la pierna cruzada. Obviamente esto sería chévere, pero me voy a demorar más. Entonces yo debo mostrarles a ustedes todos los panoramas. Obviamente, imagínense si el paciente viene, por ejemplo, en una silla de ruedas, ¿sí? Viene normalmente del servicio de urgencias en silla de ruedas. Mientras yo lo paso a la mesa, mientras yo lo acuesto, lo giro de medio lado, si el paciente ya tiene suficiente sufrimiento, pues con esto. Entonces, a veces inclusive se puede, si el equipo lo permite, hay equipos que, acuérdense que vienen como de la parte, vienen como suspendidos en el techo, lo que le llaman equipos cielíticos. Entonces, normalmente yo puedo dejar el paciente sentado en la silla de ruedas, coloco el elevador o la escalerilla y el chasis encima, y ahí mismo le tomo las imágenes, ¿sí? O si es un paciente, por ejemplo, adulto mayor. Ahora, otro contexto, por ejemplo, el paciente que viene de consulta externa y que puede pasar, o en las IPS, pues normalmente se manejan tiempos muy cortos en relación a la realización de cada estudio. Yo puedo tener espacios de 8 o 10 minutos por paciente. Entonces, yo debo procurar aprender a hacerlo de una manera práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué es más fácil? Si yo ya tengo mi paciente sentado aquí y lo tengo, digamos, en esta posición para la PA, ¿sí? Bueno, esta paciente va a terminar luxada hoy, pero está aquí, por ejemplo, para la PA, ¿cierto? Luego yo hago la rotación, bueno, en este caso la rotación no le da, pero digamos que va hacia adentro, ¿no? Entonces, para la oblicua. Pues aquí lo más sencillo es que yo doble la pierna y haga esto, para que me quede la incidencia en lateral, por la cara medial, perdón, la pierna, el pie queda en lateral, pero la incidencia va en la cara medial, ¿sí? Entonces, es más fácil si yo hago eso, a que le digo al paciente que se acueste o que se voltee de medio lado, pues va a ser más difícil o voy a gastar más tiempo. Entonces, acostúmbrense siempre como a ser más prácticos. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna otra pregunta, muchachos? ¿Dudas? Gracias. Tutora, otra cosa, en algunas literaturas hablan sobre algo como apaciada. Eso es un término que no lo tengo tan claro, porque en algunas, o sea, algunas personas dicen que es como la doble imagen, que era lo que tú estabas explicando ahorita. No, ya te digo por qué. Mira, normalmente yo tengo dos formas. El chasis yo lo puedo tener a lo ancho o a lo largo, ¿cierto? Así. Normalmente en la literatura a veces a esto, que es lo mismo que tenerlo horizontal o a lo ancho, se le llama apaisado, ¿sí? Pero es la terminología de algunos países. Aquí en Colombia no es frecuente que se use ese término, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el libro de Von Trager y creo que en el de la Fuente, que son autores extranjeros, usan el término apaisado, y el apaisado es así, a lo ancho, y no a lo largo, ¿vale? Okay. Sí, Entonces, señora, por eso también creo que es bueno que de pronto uno revise. O que longitudinal. A veces no, pero longitudinal es así, a lo largo. Ok. Entonces, por eso yo les digo, acostúmbrense a como vean el chasis, más fácil, a lo largo y a lo ancho. Es más fácil, más a lo colombiano. U horizontal y vertical. Entonces también a veces se llama así, le llaman longitudinal a lo largo y así le llaman apaisado. ¿Listo? A eso es a lo que hacen referencia. Diferente obviamente a las divisiones que yo pueda hacerle el chasis, porque yo las divisiones se las puedo hacer estando a lo ancho o estando a lo largo. Puedo dividirlo con la colimación. ¿Vale? Vale, tutora, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa, muchachos? ¿Preguntas, dudas? ¿O hasta el momento vamos claros allí? Ok, entonces voy aquí a dejar de fijar un momento esto para que podamos continuar. Entonces, en ese contexto, yo me voy a encontrar que lo importante es que la incidencia, fíjense, que de la cara lateral, la más externa, o sea, el quinto dedo,
quede en contacto con el chasis y la incidencia sea medial, independientemente de cómo esté el resto de la corporalidad del paciente. Ya va a ser de acuerdo a lo que sea más fácil para ellos y obviamente lo que me implique menor riesgo también. Entonces, esa es como lo que yo siempre les recomiendo, aprender a ser prácticos, o sea, hacerlo de la forma en que además implique menos esfuerzo tanto para el paciente como para ustedes, siempre y cuando no se tenga en riesgo ni la seguridad ni la calidad del estudio, ¿sí? De ahí en adelante, todo es permitido. Uno debe acostumbrarse a eso, porque miren muchachos, digamos que hay algo que uno tiene que ver, y es que hoy en día las instituciones te están pidiendo calidad, pero también te están pidiendo tiempos. Entonces, sobre todo si son instituciones de consulta externa. El tema de reducir los tiempos de atención para ellos es importante porque eso implica dinero, ¿sí? O sea, eso no es un secreto para nadie en cuestiones de cómo está organizado. Y pues cada cual obviamente cuida sus intereses como empresa, ¿no? Entonces, la idea obviamente es aprender a eso, a ser más prácticos y no quedarnos tanto solamente desde el libro, sino, por eso yo siempre les hago más énfasis en los criterios de evaluación. ¿Qué necesito ver? ¿Sí? Usted puede poner el paciente en 20.000 formas y ustedes se van a dar cuenta cuando lleguen a su contexto práctico o quienes ya trabajan en salud o en el área, se darán cuenta que hay muchas formas de poner o de ubicar al paciente, pero realmente de ahí a que se vea diferente la imagen, no. Entonces, ya el tecnólogo Pepito tiene una forma X, el tecnólogo Juanito tiene una forma X de ubicar el paciente, pero ambas imágenes se ven igual. Entonces, esa es la idea. ¿Qué se debe ver? Entonces, los metatarsianos superpuestos, casi superpuestos entre sí. Acuérdense lo que yo les decía al inicio con lo del tema de la forma de cuña o esa configuración anatómica que tienen los metatarsos y los tarsos, en este caso, y pues parte de los metatarsos, porque normalmente se van a ver unos un poco más abajo, pero no es por cuestión de posicionamiento, sino porque en algunos casos se van a ver así. Ahora, hay algunos pacientes, por ejemplo, que tienen cambios degenerativos que hacen que esto se vea mucho más marcado también. Y eso es lo que se da normalmente, que se conoce como una deformidad en escalera, ¿sí? Y es cuestión ya degenerativa a veces del paciente, pero pues sí es natural que a veces pueda verse así y el paciente no tenga ninguna enfermedad ni nada, ni ningún síntoma clínico y demás. El peroné sí debe quedar superpuesto en la parte posterior de la tibia, como lo vemos aquí. Entonces, adicional, pues debo ver la articulación tibio-astragalina. Acuérdense que el peroné no articula, lo que articula es la tibia. Y pues la densidad suficiente para evaluar todos los huesitos desde la parte más anterior hasta la región más posterior. Entonces, eso es lo que normalmente vamos a encontrarnos con una radiografía lateral del pie. Ahora, usualmente, muchachos, yo me voy a encontrar de que aquí, por ejemplo, en esta imagen, yo estoy viendo el pie como normalmente lo vería con el paciente estando de pie, ¿cierto? Ahora, usualmente hay casos en donde el piecito se ve como de esta manera, o sea, viene acá, no, espérenme, mejor dicho, yo lo paso. Pero ¿a qué quiero hacer referencia con esto? Por ejemplo, acá. Fíjense que así se ve de una forma ubicado el pie, o sea, con la planta del pie hacia abajo. Y aquí con la planta en lateral. Entonces, ¿cuál sería la forma adecuada de ubicar la imagen? Normalmente con los estudios que se toman con apoyo, o sea, yo esta imagen la dejé así, pero porque aquí se ve como más, o sea, se ve, digamos que el texto para que se ubiquen anatómicamente, ¿sí? Pero así únicamente se dejan cuando el estudio se ha tomado con apoyo. Solo cuando se toma con apoyo se deja de esta manera. Diferente a cuando yo lo tomo los laterales con el paciente sentado o acostado, esta es la forma en la que yo debo dejar el pie. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, lo único que yo traigo, esta imagen que traigo aquí oblicua y AP, es para que podamos hacer un refuerzo de las lateralidades. Entonces, fíjense que si mi pie yo lo veo como izquierdo, es el pie derecho. Y el piecito que yo veo como derecho es el izquierdo. Así se debe ver. Si son comparativos, así se deben ver. Ahora, si me piden comparativos, pues yo de una vez tomo
en este caso, y voy a mostrar aquí, entonces de una vez yo dejo a mi paciente sentada y de una vez con ambos piecitos en antero-posterior, de una vez ambos, ahí. Si es oblicuo, ahora, si el paciente se puede, en algunos casos, pero pues la oblicua sí es mejor tomarla cada una independiente, porque casi siempre la movilidad no es tan buena para hacerlo de una vez los dos, así con los pies girados, jamás que se van a salir del chasis. Entonces en la oblicua, pues sí es mejor tomarlos independientes. Igual, veo aquí, piecito derecho, que lo veo como si fuera mi izquierdo, y piecito izquierdo, que lo veo como si fuera mi derecho. Entonces acuérdense del seno del tarso, de la base del quinto metatarsiano, entonces ahí veo todo el contexto, piecito de una persona todavía menor, todavía tiene allí todos los núcleos de crecimiento, igual que acá, sino es para que podamos recordar cómo se deben ver. Las laterales, entonces, igual, si yo lo veo como si fuera mi piecito izquierdo, miren que es lo mismo, o sea, derecho, izquierdo, siempre en espejo. ¿Listo? Superposición de tibia y peroné, debo ver ahí como lo usual. Ahora, en los casos de los pies con apoyo, ¿cuándo se piden pies con apoyo? Normalmente los pies con apoyo, muchachos, y esto si quieren anótenlo, tenganlo ahí súper presente, siempre la función de evaluar unos pies con apoyo son para ver el arco longitudinal del pie. Si ustedes se fijan, esto que yo veo aquí me hace formita de arco. Entonces, de acuerdo a lo que yo necesito, permítanme un segundo, muchachos, por favor. Entonces, usualmente, muchachos, en ese contexto, los estudios con apoyo o el principio de tomar un estudio con apoyo, ahora no es como el apoyo del tecnólogo, como, ay, lo apoyo, sí señor, yo me imagino que le debe doler mucho, de verdad lo siento, o sea, no hacemos referencia a ese apoyo. Ahora, eso ya es empatía y también es importante, digamos que manifestarlo, ¿no? Pero acuérdense que siempre cuando se habla de apoyo es tomar la estructura en su estado natural, ¿sí? Normalmente la mayor parte del tiempo, ¿cómo están los pies? En apoyo, estamos de pie. Estamos en bipedestación, a no ser de que sea un lunes festivo en la tarde y usted no tenga trabajos que hacer, pues seguramente no estarán tan en apoyo, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo más se toman estudios en apoyo? Cuellos de pie con apoyo, rodillas con apoyo, ¿sí? Todo ese tipo de estudios se hacen para evaluar cómo se comporta la articulación, cómo están las articulaciones o la estructura anatómica cuando el paciente está en su estado más rutinario o como permanece la mayor parte del tiempo. Entonces, para ortopedia es muy útil este tipo de estudios con apoyo. Aquí normalmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hay algunas deformidades, por ejemplo, la curvatura normal del piecito, está el caso del pie plano, en donde hay una disminución de ese arco longitudinal del pie, y hay otras deformidades o malformaciones, digamos, que aparte del pie cao, está el pie sambo, pie varo, pie quinovaro, o sea, hay varias cosas allí en cuestión de pies, pero normalmente para eso se piden. Entonces, fíjense que aquí se pone al paciente sobre el chasis, se para en el chasis. Ahora, hay casos en que en las instituciones, o me he dado cuenta, y por favor no lo hagan, por favor, y es que ponen al paciente de pie sobre la mesa de rayos X. Ojo con eso, muchachos. A veces hay un mito, o hay, bueno, no sé si mito, pero hay creencias generales que mencionan de que obviamente parar al paciente sobre el chasis, no, pues terrible. Pues pongan en el piso, pongan una bata y ponen allí el chasis, si de pronto lo que no quieren es que se mugre el chasis, ¿sí? Pero parar un paciente sobre una mesa normalmente implica un riesgo bastante alto que no deberíamos correr, pues porque obviamente imagínense si se nos llega a caer el paciente de allí. Entonces lo mejor es que esté en el piso, si se cae por lo menos está cerquita del piso, ¿sí? Suena crudo, pero uno tiene que ponerle lógica al asunto. Entonces, fíjense que como está aquí, en algunos casos pues hay pacientes que tienen bastante volumen corporal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la panza les puede hacer sombrita o a veces pues no se va a ver bien. Entonces, en algunos casos hay que angular hasta 10 graditos o inclusive más
para evaluar bien el piecito. Ahora aquí pues obviamente no está bien, fíjense que está el calcáneo por fuera. Entonces lo ideal es que sea un chasis, casi siempre, pues si no hay un 10x12 o no caben, pues ya podrá ser un 14x14 o un 14x17, según sea el caso. Pues si es un detector, pues ya claramente va a ser diferente. Siempre usen las marquitas metálicas al lado derecho, pónganlas, obviamente que queden dentro del cuadro de la colimación, porque la misma si la ponen en una esquina y cierran el colimador, pues seguramente no se va a ver. Normalmente, bueno, aquí fíjense que hay algo importante y es que algunas instituciones o algunos casos ponen que se ponga el pie tal cual, o sea, derecho a este costado, izquierdo a este costado, pero lo ideal es que se mantenga la posición original, o sea, que queden en espejo. Entonces, aquí el derecho, aquí el izquierdo. Ya ahora, si la institución les pide o el médico les pide que sea, pues, en su visión original, o sea, que el derecho quede aquí a este costado y el izquierdo acá, pues ya será de la institución. Pero siempre venir al contrario, derecho aquí, izquierdo aquí, ¿sí? Porque obviamente, acuérdense que el estudio no lo va a evaluar solamente el médico de la institución, o es algo en lo que en lo personal y varios profesionales hemos estado en desacuerdo, porque es que esto no solamente lo valora el médico radiólogo que lo va a leer, sino lo va a evaluar un ortopedista afuera, lo va a evaluar un especialista afuera que está acostumbrado a esa clasificación o esa forma universal que es la imagen en espejo, o como ya hemos venido con el ojo desde hace varios años entrenado. Dato general, si usted trabaja con detector, siempre pregunte al fabricante cuál es el peso máximo permitido, digamos, con el paciente, así como está. En los detectores con los que yo he trabajado, muchachos, en la mayoría de los casos soportan hasta 100 kilos, máximo 120 kilos. Pero siempre indaguen con el fabricante o revisen el manual del equipo cuál es el peso máximo permitido sobre los detectores. Porque son los detectores, estos detectores, la carcasa, si bien es cierto, es fuerte, pues no es el mismo o no es la misma composición del soporte que tiene un chasis tradicional o un chasis CR. Entonces, hay que también tener precaución con el equipo en cuál es el peso que soporta, precisamente para evitarnos daños al respecto. Para la proyección lateral, entonces, en algunas instituciones todavía se tiene esta cajita, que es como si fuera una alcancía. Allí se mete el chasis, una parte del chasis, y se manda el rayo central, así como se ve acá, con el piecito, o sea, en apoyo, ¿sí? Esta cajita, si se dan cuenta, es madera. La madera no tiene, digamos que una densidad bastante significativa en relación, por ejemplo, al metal y demás. Entonces, es una buena opción para los pies con apoyo. Si ustedes no cuentan con esta cajita, que suele suceder, por ejemplo, ¿qué he hecho yo en algunos casos? O es como ya se los cuento desde mi experiencia. He usado, por ejemplo, el elevador, la escalerita que uno tiene normalmente en la sala. Encima de la escalerita yo puedo poner, por ejemplo, un galón de estos que son planos, ¿sí? Y allí sí pongo encima una bata. ¿Para qué? Para disminuir el tema del artificio del agua que puede tener. Pongo una batica de tela, un rollito. Y le digo al paciente que haga como si fuese a subir un escalón y que haga toda la fuerza posible. Entonces, ahí obviamente no es el deber ser o no debería ser, pero es la forma más cercana a ese pie con apoyo. Lo ideal es hacerlo así, esa es la forma perfecta. Pero si ustedes no cuentan con esa cajita, pues tampoco van a decirle al paciente que ya no se haga el estudio. Se puede hacer de esa otra forma, como si el paciente fuera a subir un escalón y que haga todo el apoyo. En ese caso, el chasis yo lo ubico o lo ubicamos casi siempre en el buquimural. Se sube un poquito más la técnica para que salga este piecito en esa forma. ¿Cómo lo voy a ver? Ahora, a veces, por ejemplo, pasa cuando se usa esta escalerilla, por eso tengo que buscar aislarla en lo posible de ese soporte, porque pueden salir aquí estos clavitos metálicos, ¿sí? Lo normal de las escalerillas. Entonces, hay que tener cuidado con que no salgan como todos esos artificios, y si salen, pues que por lo menos no se metan en lo que tiene que ver con el tejido y demás, ¿sí? Entonces, acá estoy viendo mi pie derecho, o sea, los dedos van hacia mi izquierda. Esta es la forma de ver el piecito derecho. Si fuera el izquierdo, los dedos irían hacia mi derecho, o sea, irían hacia este lado. Esa es la forma de dejar correctamente los pies con apoyo en una imagen. Si es derecho, los piecitos van hacia mi izquierda. Si es izquierdo, los deditos van hacia mi derecha. ¿Listo?
Entonces, aquí, ¿qué es lo que se evalúa? Precisamente para qué sirve el apoyo, para que a partir de ese apoyo se trace una línea y se haga una medida de arco longitudinal. Normalmente los radiólogos o los ortopedistas hacen esta medida en grados. Entonces, es la forma en la que se hace. Hay otra proyección que se hace en pie, que se llama proyección de Harris. Esta proyección de Harris normalmente ya hoy por hoy no se hace, o si se hace, se puede hacer solamente en chasis como tal, no en detectores, porque aquí lo que se toman son dos imágenes en una sola radiografía, o sea, en una sola placa o en un solo folio, y pues obviamente se hace como una superposición de las imágenes. Esto obviamente se usaba cuando pues todavía no estaba la tomografía, no es usual que la tomen, o sea, es más como para que lo conozcan, que es posible hacerlo, pero en los chasis análogos o DCR, en los detectores pues ya no se puede porque tú la tomas y sale de una vez la imagen. Entonces se tomaban dos imágenes, se hacía una con 15 grados de angulación por la región anterior y luego se trasladaba el tubo y se mandaban 25 grados por la región posterior. Obviamente la parte de los dedos, en este caso no se hacía, no se adquiría, digamos, para no generar sobreexposición en la región de los dedos, que es como donde menos tejido hay. Entonces se hacía una completa y luego se mandaban 25 y más o menos hasta la región del mesopié, hasta acá. Y en ese contexto, pues usualmente aquí tenemos entonces 15 grados, región anterior, 25 grados, región posterior, y se lograba pues una visión completa del pie, que es esto que se ve aquí. O sea, son dos imágenes en una sola placa o en un solo folio, una sola película o un solo folio, y obviamente con la ausencia de todo el astrágalo y demás. Entonces, era una imagen bastante bonita y que puede ser de utilidad en algún momento en que, por ejemplo, no esté funcionando la tomografía, no sé, o en algunos casos. Entonces, usted ahí queda como el más de los más con ortopedia y hace esta proyección, pues siempre y cuando el equipo se lo permita. Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿hay preguntas, dudas al respecto o estamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? No, ¿dudas? señora, ninguno. Ok, listo. Entonces, ya en el contexto del calcáneo, normalmente cuando se solicita calcáneo, nosotros podemos hacerlo también de varias formas. Digamos que esta es una de las formas, como se está viendo allí en la imagen. No es la más usual porque en lo personal creo que es bastante incómodo para el paciente, además de que, a ver, esto es utópico en un sistema de salud, ¿sí? O sea, no tenemos como todas las almohaditas así de todos los tamaños, eso sería fantástico, pero no lo tenemos. Entonces, pues, es bonito, pero pues no es muy usual, ¿no? No es como la forma más usual de hacerlo. ¿Qué quiero que tengan en cuenta acá? Ya les voy a mostrar otra forma de posicionamiento. Entonces, esta proyección se llama axial dorsoplantar. ¿Mm? ¿Por qué se llama así? Entonces, tiene una característica, también hay una que es planto dorsal, que en este caso depende de la incidencia del rayo central. En este caso se habla de que sea dorsoplantar, porque fíjense que está entrando por la región más, bueno, no sé si dorsal, porque en realidad el dorso es aquí, pero pues la literatura lo plantea así, y sale por la planta del pie. Entonces, hay algunas proyecciones que toman el nombre de acuerdo de por dónde entra y por dónde sale el rayo, ¿sí? Algo similar al ejercicio que hacíamos explicando ahorita la duda de la compañera referente a las órbitas, parieto orbital u órbito parietal. Entonces, dependiendo por dónde entra y por dónde sale el rayo. En ese caso, pues realmente por dónde entra y dónde sale, pues es cualquiera de las dos formas es válida. ¿Qué debo ver? Debo ver todo el calcáneo. Debo cuidar de no angular tanto para no ir a elongar o alargar más de lo usual el hueso, porque entonces puedo camuflar también fracturas o microfracturas, pero debo ver muy bien la articulación. Miren acá. Debo ver muy bien la articulación. Debo evaluar, obviamente, toda la parte, la porción lateral, la tuberosidad del calcáneo, las apófisis. Debo evaluar todas las estructuras. Otra de las formas en que yo puedo posicionar, que es una más frecuente, es el tema con el paciente sentado. ¿Y a qué les recuerda esta posición o esta forma de proyección? ¿A qué estudio que vimos antes? Para ver la de las cuñas, la de los cuneiformes, perdón.
Los sesamoideos. Eso. Eso. Iba por ahí cerquita. Entonces, normalmente en este contexto, aquí vemos la articulación subastragalina, que la veíamos aquí antes, mírenla. Aquí la vemos igual, que es importante que se haga la mayor extensión posible a los dedos del paciente. Ahora, esta posición es cómoda, por ejemplo, para un paciente con una fractura de calcáneo. Lo importante sería tener los recursos para poder lograr esta posición. Pero esta sería perfecta porque no implica que el paciente tenga que hacer este ejercicio, porque es que este ejercicio de hiperextensión en un paciente con una fractura de calcáneo, pues le va a doler muchísimo. ¿Sí? Entonces, quiero que sepan que existen varias formas. Si yo no tengo esto, que en donde aquí mando la angulación 40 grados, que entren aquí, como dirían los abuelitos, por el carcañal, ¿sí? Que realmente es la región posterior del pie. Tengo esta otra posibilidad en donde dejo a mi paciente, que es la más común, muchachos. El paciente está sentado o acostado, en este caso está sentado, pues para poder él mismo hacer esa tracción con la bandita o con la bata, ¿sí? Y mando yo el rayo acá con 40 grados entrando por la planta del pie. ¿Sí? Entonces aquí se habla de dorso plantar, entra por el dorso, sale por la planta, y aquí entra por la planta y sale por el dorso. Entonces, tengo cualquiera de las dos formas, que es importante que no tenga rotación alguna, o sea, que se vea a la misma distancia de un lado al otro, ¿cierto? Como lo vemos acá. Que no tenga que proyectarse ninguno ni el primero ni el quinto metatarsiano, o sea, nada, que se vea libre. Cualquiera de las dos formas es válido. Hay otra forma que es con el paciente, es con el paciente, en este caso, aquí la entrada por el dorso, digamos que es muy similar a lo que estábamos haciendo con el paciente aquí acostado, pero el paciente está de pie. Esto obviamente serviría para un dolor simplemente a nivel de calcáneo, un dolor plantar. Esto en trauma no es recomendable, o sea, no es apoyar el peso del cuerpo en un calcáneo con trauma, o sea, que el paciente no lo permite, pues obviamente es contraproducente. Entonces debemos tenerlo en cuenta. ¿Listo? Cualquiera de esas formas es válida. Mi recomendación o lo más frecuente es esta, ¿sí? Sobre todo cuando hay casos de trauma, digamos, que para el paciente, porque además que el paciente, yo esta proyección la puedo hacer con el paciente en silla de ruedas, con el paciente cuando viene en la camilla, o sea, implica, digamos, que menor desplazamiento del paciente. De pronto lo incómodo va a ser obviamente la tracción, y si el paciente pues no tiene o sea, no alcanza a hacer la suficiente extensión, pues yo puedo angular inclusive un poquito más de los 40 grados, pero pues es fundamental que el paciente nos ayude, ¿sí? Entonces hay varias formitas para hacerlo allí. Adicional a la proyección axial, y pues acuérdense que se habla de axial porque siempre que hay angulación del tubo, ya sea así sean 5, 10, 15, 20 grados, lo que corresponda, se usa el término axial porque hay angulación del tubo, ¿sí? El rayo ya no va a entrar perpendicular, sino va a tener una incidencia axial. Y pues obviamente hay que complementarlo con una proyección lateral. Entonces vemos aquí que está nuestro paciente como si fuese una lateral del pie, solo que colimamos únicamente en la región del calcáneo, siempre cuidando que se nos vea obviamente la articulación tibioestragalina, como lo vemos aquí, que se vea la ausencia de rotación, o sea, que no haya rotación en el calcáneo. Quiere decir que aquí yo vea una sola línea, o sea, que no vea esto doble. Esto me indica que hay ausencia de rotación. La densidad uniforme, obviamente que yo lo vea de la misma manera. Ver el seno del tarso, lo vemos aquí. La articulación, pues con todos los huesitos adyacentes. Entonces siempre la articulación debe verse en estos estudios. ¿Hasta que hay alguna duda, muchachos? ¿Preguntas? ¿O vamos claros hasta ahí? No, señora. No, señora. Ok. Listo. Ya para finalizar nuestro tema de hoy, entonces les voy a hablar un poco del cuello de pie. En el cuello de pie, pues realmente también digamos que las proyecciones son muy básicas. Se tienen algunas adicionales de acuerdo a lo que se quiera ver. Acuérdense que siempre que se estudian articulaciones, pues ya surgen como tal algunas proyecciones básicas y unas adicionales. En las proyecciones básicas, pues vamos a tener igual una AP, una oblicua y una lateral. Aquí entonces tenemos nuestra proyección AP, en donde fíjense que está nuestro pacientico aquí, posicionado normal.
el rayo va a ir al centro de los maléolos. Entonces, si usted no ha identificado todos los maléolos, estas superficies que le salen al lado y lado del cuello de pie, o sea, que usted ahí las palpa con sus dedos, son los maléolos. Pegarse aquí en un maléolo es una cosa fantástica. Yo creo que todos en algún momento nos hemos pegado en el maléolo y eso duele impresionante. Entonces, a usted no se le va a olvidar maléolos. En este caso, maléolo externo y maléolo interno, o maléolo lateral y medial, ¿sí? Entonces, este maléolo en particular, ahorita va a ser fundamental para tenerlo en cuenta. Entonces, aquí en este caso, el rayo central va a ir al centro de los maléolos, es decir, al centro de la estructura. Fíjense que colimamos tercio distal de tibia y peroné y incluimos, obviamente, toda la porción plantar del pie. Podemos hacerlo de 3 formas, dependiendo de los chasis. Entonces, una forma, o como se hacía hace muchos años en lo análogo, cuando existía el chasis 11x14, que era uno un poquitico más grande, el 10x12, se dividía en 3. Entonces, se hacía la AP, si era derecho, AP, oblicua y lateral. Si era izquierdo, AP, oblicua y lateral. ¿Sí? Iba en relación a como al pie que fuera. Sin embargo, este chasis, como ya hoy día no se usa, no es muy frecuente verlo, entonces, sobre todo en los CRs, pues no existe esa referencia, se usa un 10x12, en donde el 10x12 se hace la AP y la oblicua, y la lateral se hace aparte. Si no tenemos esa opción, o el pie viene, por ejemplo, inmovilizado, con férulas, con yeso y demás, pues se puede hacer en un 8x10, cada una de las proyecciones independientes, o por ejemplo cuando estamos en salas de cirugía, puede que en algunos casos se haga independiente para evitar recortes de la imagen. Entonces ya va a ser de acuerdo a lo que necesitemos. El paciente va a estar sentado, la angulación pues aquí no va a ser necesaria como en el caso del pie porque no hay que se superponga. Rayo central a la articulación tibio-astragalina, aquí al centro de los maléolos, ahí está la articulación. Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta. ¿Qué vamos a encontrarnos acá? Entonces, ver el espacio articular tibio-astragalino lo vamos a ver siempre de esta forma. En la AP siempre se va a superponer la tibia y el peroné. Siempre. Aquí esta articulación tibia-peronea siempre se va a ver mayormente puesta. Vamos a tener en cuenta que la ausencia de superposición de la articulación astrágalo-maleolar, esta articulación de acá, astrágalo-maleolo, aquí vemos la articulación, debe evitarse esa superposición, ¿sí? A no ser de que haya pues alguna lesión y demás. Los maléolos medial y lateral, los debemos ver acá, medial, lateral, ahí los vemos ambos, ¿cierto? Eso en cuestión, pues aparte partes blandas, aquí pues esta imagen que es de un libro, o sea, es foto de un libro, pues obviamente no se alcanza a ver bien, pero lo ideal es que se vea el tejido blando. En la proyección oblicua, entonces aquí vamos a encontrarnos algo importante. Hay 2 proyecciones, una oblicua y hay otra proyección que es adicional, en donde la posición va a ser como la oblicua, pero la oblicuidad va a ser menor, ya lo vamos a ver. Entonces, en la proyección AP oblicua, aquí lo que nos vamos a encontrar es una rotación del tobillo de 45 grados. Generalmente, muchachos, en imagenología, la gran mayoría de oblicuas, recuerden que son a 45 grados. Ahora, son unos grados aproximados porque nosotros, pues a no ser de que tengamos un goniómetro para medir los grados, pues digamos que van a ser aproximados. ¿Cómo vamos a saber que la angulación es adecuada? Porque el rayo central va a ir al maléolo externo. Entonces, usted ahí identifique donde está sentado, acostado, trabajando, donde esté usted en el bus, ¿sí? Identifique el maléolo externo. Entonces, ese maléolo va a ser el punto específico donde va a mandar el rayo central en la proyección oblicua. ¿Sí? Por eso la rotación es medial. Acuérdense lo que yo les decía hace un momento. Las rotaciones en la gran parte de las estudio de extremidades, las rotaciones son mediales. Si fuera lateral, pues yo no podría mandar esto al maléolo externo. Entonces, fíjense que es algo más también como de lógica. ¿Listo? Aquí, ¿qué me voy a encontrar en los criterios de evaluación? Importante que la tibia distal y el peroné y el astrágalo se vean, o sea, las 3 estructuras que son como clave en la articulación, o sea, siempre en toda articulación hay como 2 o 3 estructuras que son clave, o sea, que son como las que conforman esa articulación. En este caso, tibia distal, peroné distal, astrágalo. La tibia y peroné distal ya no se superponen, aquí sí se superponen, pero realmente eso era en la anterior.
que no se note algún cambio ahí. Pero entonces aquí no se superponen. Fíjense que esa es la necesidad o esa es la principal ayuda que nos da la oblicua, y es que aquí en la AP se superponen tibia y peroné. Fíjense que no se ve despejada esa articulación. Entonces, si aquí hay una microfractura, pues puede que se esconda. Por eso siempre la importancia de dos proyecciones. Y ahí está la articulación tibio-peronea despejada. Entonces, esa es la ventaja que nos da la oblicua. Siempre despejar estructuras. Esa es la función específica. Es como si quisiéramos rotar en 3D la articulación. Obviamente aquí no lo vamos a rotar en 3D, pero es como un ejemplo. La penetración pues debe ser adecuada, deben verse todas las estructuras, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta en la oblicua. En la proyección lateral, pues aquí vamos a encontrarnos que en este caso, fíjense la diferencia. Aquí sí, pues va a ser una rotación lateral, o sea, en las laterales de pierna, rodilla, fémur, pie, cuello de pie y en general, siempre lo que va a estar en contacto es la cara lateral, esta parte. ¿Listo? Usualmente en las laterales, muchachos, no sé si están viendo aquí nuestra paciente, siempre se va a ver lateral. Esta parte lateral, la parte externa, es la que va a estar en contacto con la mesa. Entonces, en el estudio en general de extremidades, inclusive en lo que corresponde a miembro superior, lo que va a estar en contacto con la mesa siempre va a ser la cara lateral. Por ejemplo, para este caso de miembro inferior, perdón. Siempre va a ser la cara lateral, entonces va a estar siempre en esta forma. Pierna va a estar la cara lateral, pie va a estar la cara lateral, cuello de pie, la cara lateral, rodilla, cara lateral, fémur, cara lateral. Siempre va a estar en contacto con la mesa, entonces allí es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué se debe ver? Entonces la articulación del cuello de pie debe estar centrada, como la vemos acá. La articulación tibio-estragalina pues va a estar bien definida. Entonces, vemos, está centrada en el área de exposición, o sea, en todo el centro. No la vemos ni aquí, ni la vemos aquí, ni la vemos en ninguna otra parte, sino aquí en el centro. ¿Listo? Y por otro lado está la parte, lo correspondiente a la articulación astragalina, pues ya les mencionaba, las cúpulas astragalinas que corresponden a este nivel, pues deben verse superpuestas entre sí, o sea, este espacio del astrágalo debe verse superpuesto con el contralateral, y aquí yo me voy a devolver, a ver, aquí a un piecito, donde esté mejor. Estas son las cúpulas astragalinas, o sea, acá a este nivel. Entonces, en la lateral deben sobreponerse, siempre debe haber superposición. Eso hace que se vea una única línea, que se vea muy bien definida la articulación. El peroné se va a ver en la mitad posterior de la tibia. Yo no lo voy a ver aquí en el centro, se va a ver más hacia posterior siempre. ¿Listo? Pero debe superponerse. A diferencia, por ejemplo, de las proyecciones de pierna y demás, que vamos a ver otra diferencia. Pero aquí en las articulaciones, siempre en el lateral, pues el peroné debe superponerse en la tibia. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es pues la densidad, que debe verse adecuada para evaluar la estructura. Espérenme un segundito, muchachos. Yo hago aquí un ajuste. Listo. Entonces, ese es como a grosso modo el tema de las proyecciones de cuello de pie básicas. Entonces, si usted le pide un cuello de pie, sabe que tiene que hacer las 3. Aquí no es opcional, como en algunos casos pasa con el pie, aunque pues ya hablábamos de que también es ideal hacer las 3, pero aquí sí o sí hay que hacer las 3. La AP, la oblicua y la lateral. La proyección de mortaja, que es una proyección ya adicional, ¿por qué le llaman así? Créanme que he indagado un montón y no doy o no he encontrado. Si alguno encuentra chévere, no lo comparta. Pero pues así siempre le han llamado. Pero ¿cuál es la, digamos que, característica de esta proyección? La oblicuidad es menor.
Normalmente la oblicuidad en una proyección básica es de 45 grados, aquí está entre los 15 y 20 grados. O sea, realmente es mucho menor la rotación y esto se hace para poder ver un poco más este espacio, este espaciecito que hay aquí. En relación a la oblicua que se ve aquí a este nivel, fíjense, esta oblicua, el espacio no se ve tan abierto. Acá no se ve tan abierto. Mientras que en la mortaja se ve más abierto. Miren acá. Se ve un poco más despejado este espaciecito. Entonces, eso ayuda, por ejemplo, cuando hay procesos degenerativos, hay osteomielitis, por ejemplo, que suele darse en procesos infecciosos a este nivel o procesos de desgaste articular a este nivel, entonces se puede observar. A veces es importante o se conoce que hay unas proyecciones que se les llama con estrés, y entonces yo voy a activar aquí la cámara para explicar ese tobillo con estrés. No es que el paciente esté estresado para hacerle el estudio, sino que se llama así porque, por ejemplo, yo tengo aquí nuevamente mi paciente, ¿cierto? Entonces tengo acá el paciente con la proyección, o sea, está el piecito hacia el frente. Esta es la forma adecuada, o sea, no sé si aquí se alcanza a ver, sí. Esta es la forma adecuada en que los deditos, supongamos que a esta paciente se le notan sus dedos, deben quedar bien hacia arriba en cualquier proyección AP de miembro inferior. Llámese cuello de pie, llámese pierna, fémur, rodilla, eso es algo importante. Los pies deben quedar, los dedos del pie deben quedar bien hacia arriba. En la oblicua normalmente yo tengo este ejercicio, o sea, está más o menos a este nivel, la oblicuidad. Si yo tengo una proyección de mortaja, es más o menos esto. O sea, no está tan arriba como están en la AP, están más o menos a este nivel. Esta es la proyección de mortaja. Esto ya sería la oblicua. Cuando yo tengo una proyección con estrés, yo tengo a mi paciente en oblicuo y adicional con una banda o con algo, yo hago una tracción hacia atrás, como cuando tomo calcáneo o sesamoideos, con la imagen o con la rotación en oblicua de mi paciente. Hago una rotación hacia atrás, hacia la región anterior. Entonces, ¿qué es lo que yo logro? Despejar esta articulación a este nivel de malévolo externo. Ahora lo vamos a ver en una imagen. Pero quiero que tengan en cuenta esa posición del pie. Así como en el hombro, la mano es clave para el posicionamiento de la cabeza humeral. Aquí es importante entonces la forma en que está el pie. Para una AP, para una oblicua, para una proyección de mortaja o para una lateral. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. En ese contexto, entonces aquí, evaluando la proyección de mortaja, pues tenemos que esa rotación es menor. Aquí lo vemos igual, entonces fíjense la diferencia de las articulaciones, los espacios como se ven abiertos de manera diferente. AP, una proyección de mortaja, 15 a 20 grados de rotación, y una proyección oblicua. Aquí también fíjense cómo se ve la diferencia de este espacio. Este espacito se abre. Aquí se abre este espacito, cosa que no logramos con la oblicua tradicional. ¿Listo? Y esta es la proyección que yo les mencionaba con estrés, entonces el paciente está con la oblicuidad de su pie, pero pues obviamente no se alcanza a ver bien la oblicuidad, el rayo sigue estando malévolo externo, pero porque se hace esa extensión acá del pie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Este espaciecito del malévolo externo en relación al astrágalo. Entonces, aquí lo que vamos a ver es una amplitud de este espacio. Eso ayuda sobre todo cuando hay ciertos cambios a nivel ligamentario, entonces a veces los ortopedistas piden eso, un tobillo o una posición de cuello de pie con estrés. Entonces se hace la oblicuidad y se hace la tracción hacia atrás. Por último, pues los cuellos de pie con apoyo, que en este caso estos cuellitos de pie con apoyo los vemos aquí, el paciente igual está de pie. Si tenemos la opción de la cajita, súper bien. Si no tenemos la opción de la cajita, pues ya sabemos que podemos usar el buquimural y ponemos al paciente en la escalerilla o elevador para que nos dé la altura. Si de pronto el equipo baja lo suficiente hasta el piso, pues no va a ser necesario poner al paciente. Si el buki, hay algunos equipos que bajan casi que hasta el piso, el buki y el tubo, pues no va a ser necesario ponerlo en un soporte. Si no, pues entonces lo ponemos en algún elevador o algo que sea seguro para el paciente. Entonces tenemos aquí nuestra proyección
En apoyo siempre se debe poner que está en bipedestación o con apoyo, se debe marcar la imagen siempre. Igual los dedos en este caso pues van a ir hacia el frente, o sea, va a estar parado pero con los dedos hacia el frente, o sea, bien derechito para evaluar la articulación en relación a lo que sería una imagen comparativa de cuellos de pie sin apoyo. Entonces acá lo vemos. Claramente pues fíjense la diferencia de los dedos, entonces acá se ve una de las marquitas usuales que uno puede utilizar, un clip. Aquí vemos entonces, fíjense que nuestra imagen de referencia en este caso, ¿cuál creen que puede ser? Para fijarnos si es derecho o izquierdo. Los maleolos externos. Los malévolos externos, muy bien. Entonces, este malévolo externo, si está a mi izquierda, quiere decir que es la derecha del paciente. Si el malévolo externo está a mi derecha, es el cuello de pie izquierdo del paciente. Entonces, esa es la forma en que lo vamos a ubicar. ¿Listo? Aquí nuevamente, cuello de pie derecho, cuello de pie izquierdo, de referencia a los malévolos externos. Por eso acuérdense siempre del golpecito en el malévolo externo que a todos nos ha hecho ver estrellas. Entonces, esa va a ser nuestra referencia en cuello de pie. Las laterales, generalmente aquí lo que me voy a fijar es en este caso en los huesos del tarso. Entonces, si los huesitos están a mi lado izquierdo, pues va a ser el pie derecho. Si estos huesitos del tarso están a mi derecha, pues va a ser el piecito izquierdo. Derecho, izquierdo. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya para dar cierre, digamos que en este caso nuestro tema, vamos a dejar el tema de pierna. Realmente la pierna es muy sencilla, generalmente no se hacen proyecciones adicionales, no es usual. En algunos casos a veces se pide oblicua de pierna, pero es más para de pronto cuando hay material de osteosíntesis, procesos de osteomielitis, pero generalmente la pierna pues siempre es una AP y una lateral. Entonces entiéndase pierna, solamente esta parte. O sea, yo sé que normalmente uno siempre tiene, como le dije, pierna, toda la extremidad, pero pues aquí se habla de muslo, fémur y pierna, pues va a ser lo concerniente a tibia y peroné. Aquí pues, ¿qué me voy a encontrar yo? Una proyección AP, en donde pues me voy a tener, en este caso, desde la articulación, en este caso, ¿cómo se llama esta articulación, muchachos? ¿Quién me dice? Sería la tibiopatelar. Aquí hay dos. Femorotibial. Femorotibial y la otra es la patelofemoral, ¿cierto? Que en ese caso, porque pues vamos a tener como esa articulación allí. Pero vamos a encontrarnos igual aquí en la parte distal, igual la articulación tibio-astragalina. Y pues el rayo central, siempre que nosotros veamos huesos largos, va a ir al centro de la estructura o al tercio medio. Entonces, antebrazo, húmero, fémur, tibia y peroné, pierna, pues va a ser a tercio medio, siempre. Digamos que es el centro de la estructura. Hay una forma, por ejemplo, que se puede hacer cuando el paciente tiene las extremidades muy largas y yo quiero hacerlo en una sola imagen, y es que fíjense en la orientación del chasis. Normalmente es cuando uno habla de que es una imagen en diamante. Entonces, ¿qué pasa? Que esta esquina la dejo aquí debajo y esta esquinita del otro lado la dejo aquí debajo. Entonces, al hacer esa rotación, yo le doy un poquito más de capacidad al chasis para poder evaluar bien ambas articulaciones. Obviamente, si el paciente ya es, no sé, de 2,10, pues por más de que yo le dé, que yo lo deje mi chasis en diamante, pues en algunos casos se va a recortar. Ahí sí va a ser mejor, pues hacer una imagen complementaria en una de las dos articulaciones, ya sea una rodillita o sea un cuello de pie, pero nunca, nunca se puede dejar recortadas las articulaciones, muchachos, porque es un estudio incompleto. Otra de las, de los tips que yo normalmente suelo recomendar, o que se pueden, o que se hacen en la práctica cotidiana, sobre todo con esos pacientes grandototes, para fémur y pierna. Normalmente nosotros hablamos de que un estudio radiológico se toma ¿a qué distancia, muchachos? ¿Cuál es la distancia del chasis a la película? 1 metro. 1 metro, bro. 1 metro o 40 pulgadas, ¿cierto? Un metro. Señora. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo hago? Yo puedo bajar la mesa, si la mesa es de las que baja, o puedo subir un poco más el tubo. Cuando yo alejo
el receptor de imagen del tubo, yo logro un efecto de reducción de la imagen. ¿Sí? Es como si yo le dijera a una fotocopiadora, hágame una reducción del oficio a carta, ¿sí? Entonces, cuando yo hago ese ejercicio de subir el tubo, yo logro esa reducción en la imagen. Así como cuando yo alejo la estructura del receptor de imagen y la acerco al tubo, genero un efecto de magnificación, aquí lo que hago es reducir. Entonces, eso me puede ayudar y me puede ayudar a ganar unos centímetros. Esa es una de las cosas que puedo lograr, ¿sí? Solo en esos casos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí que me encuentro, pues una imagen de una tibia y peroné, pues acá de hecho hay varios hallazgos. Yo quisiera que por un momento nos fijemos en esta imagen. ¿Esta imagen estará correctamente adquirida? ¿Qué No, opinan señora. ustedes? ¿Le haría falta la articulación superior? ¿La de la femoropatelar? Ajá. Bueno, femoropatelar y también ¿la qué? Se me fue en este momento, la femorotibial. Femorotibial. Cualquiera de las dos. O sea, la rodilla no la vemos, ¿cierto? Entonces, de entrada, pues, puede pasar si el paciente es muy largo, pero quiere decir que tenemos que tomar una imagen de complemento. Aquí, pues, nos encontramos una imagen con fractura tanto en tibio y peroné, una fractura en espiral, ahí la vemos con un poquito de desplazamiento. Esta tibia y este peroné o esta pierna, ¿será derecha o izquierda? Aquí dice que derecha, pero ¿por qué sabemos que es derecha? Por el malévolo, profe. El maléolo. Entonces, igual, aquí el maléolo y en general el peroné va a ser mi referencia. Acuérdense que el peroné siempre va a ser externo, o sea, va a ir más hacia la cara lateral, ya sea en la pierna derecha o izquierda. Entonces, si el peroné yo lo tengo a mi lado izquierdo, es la pierna derecha, y viceversa, si el peroné estuviese a este lado, va a ser la pierna izquierda. Ahora, recuerden, por favor, tener en cuenta siempre las marcas de los chasis. Siempre los chasis, la mayoría, traen una marquilla, ¿sí? Ya incorporada. Por ejemplo, hay los chasis digitales, hay algunos que tienen una esquinita marcada con un color específico y demás. Entonces, siempre acostúmbrese que está a la derecha del paciente. Si eso no está a la derecha, puede que el equipo o el software intervenga y invierta la imagen. Y pues después de invertida la imagen, ahí no hay nada que hacer porque yo ya voy a ver el peroné al otro lado y voy a asumir que es izquierda. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. Aquí pues vemos una deformidad anatómica, normalmente esto por una neurofibromatosis, que es una de las alteraciones que pueden generar normalmente deformidades a nivel de huesos largos. Entonces, para que también lo tengamos en cuenta. ¿Qué debemos observar allí? Entonces, igual, pues ambas articulaciones a nivel de rodilla y cuello de pie. No se deben ver con rotación. ¿Cómo sabemos que no están con rotación? Porque tanto aquí los epicóndilos y cóndilos femorales, como en este caso los maléolos, pues se ven a la misma distancia, o sea, no se ven sobrepuestos en ningún momento. Las articulaciones pues deben tener, en este caso, proximal y distal, de tibia y peroné, tibio peronea proximal y distal, pues va a tener una superposición, pero va a ser leve, ¿no? Y adicional, pues la zona diaficiaria del peroné va a estar libre de superposición. Esto es similar al antebrazo. Acuérdense que hay un espacio interóseo en donde no se deben superponer en esta parte. O sea, solamente se van a superponer acá y acá, a este nivel. ¿Listo? Y pues el detalle trabecular, que normalmente lo identificamos, adicional de todo el tejido blando. Aquí pues además vemos que este paciente tiene suficiente tonicidad muscular. Miren que vemos acá incluso 3 densidades aparte, o sea, hueso, músculo y todo lo que corresponde ya a la grasita y piel del paciente. Entonces, eso usualmente pues se puede identificar. Y en la lateral, muchachos, entonces vemos la proyección lateral de tibia y peroné. Aquí lo vemos, la ubicación cara lateral en contacto con el chasis, lo que explicaba yo ahorita con la muñequita. Fíjense que el resto, pues, no cambia realmente. Normalmente la marquilla debe saber ubicarse, también igual a la derecha del paciente, o sea que normalmente si es una pierna derecha, esta marquilla va a quedar hacia adelante, si es izquierda, pues va a quedar hacia atrás, en la región posterior.
porque pues la marquilla sigue quedando aquí a este lado. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí pues vamos a ver un ejemplo de lo que sería la proyección en AP y en lateral. ¿Esta qué sería? ¿Sería izquierda o sería derecha? Estas imágenes. ¿A qué creen que corresponde? Esa es izquierda, profe. Izquierda, muy bien. Y en la lateral me voy a fijar porque, en este caso, la tibia va a ser como mi referente, al igual que la rótula, ¿sí? Entonces, si la rótula y la tibia yo la veo a mi derecha, pues va a ser la pierna izquierda. Si la rótula y la tibia yo la veo a mi lado izquierdo, va a ser la imagen derecha o lateralidad derecha. Entonces me voy a fijar siempre por la rótula, por ejemplo, que es característica. Ahora en este niño, por ejemplo, pues la rótula se ve chiquitica. Incluso en un bebé pues ni se ve, porque pues se empieza con su proceso de osificación también. Aquí vemos nuevamente una pierna, en este caso una pierna derecha. Fíjense que la rótula está a mi izquierda, al igual que la tibia. El peroné siempre se va a ver reflejado en la parte posterior. El peroné no se va a superponer en el caso de la tibia a este nivel. Siempre se va a ver en la región posterior, solamente se va a superponer a nivel proximal y a nivel distal. ¿Listo? ¿Qué vamos a encontrarnos allí? Bueno, aquí, por ejemplo, sí es usual, pero es más por el proceso quirúrgico que por otra cosa. Vamos a encontrarnos igual, articulaciones distales y proximales. Ahí dice que en una o más imágenes, pues ya sabemos que si la pierna es muy larga es posible que sea más de una imagen. El peroné distal superpuesto a la mitad posterior de la tibia, aquí ya lo vimos. Lo que hablábamos de la ligera superposición sobre la cabeza peronea proximal, igual, poquito. Normalmente aquí sí es probable que no se dé una superposición de los cóndilos femorales, porque normalmente pues no es un estudio para rodilla. Acuérdense que en rodilla tenemos otras características adicionales, el tema de la flexión, el tema de la angulación y demás, que ya luego veremos, pero en estos casos sí puede que estos cóndilos no estén tan superpuestos como se ve aquí. ¿Listo? ¿Qué otra cosa importante? Pues la separación moderada de los cuerpos diaficiarios o la diáfisis de tibia y peroné. Entonces, adicional de toda la parte blanda. Aquí ustedes observan toda la parte blanda en esta imagen. No, señora. En la región posterior. No, profe, le falta la parte de la grasita. Ajá, entonces importante tenerlo en cuenta. Listo, muchachos. Entonces, por el día de hoy, vamos a dejarlo hasta ahí. En la próxima sesión que está programada, entonces veremos obviamente lo correspondiente a finalizar ya miembro inferior, que sería básicamente rodilla, fémur, y hablaríamos de cadera, entonces tal como está en el cronograma. Entonces, si no hay ninguna otra duda o no sé si tengan alguna duda, muchachos, para poder hacer el cierre oficial de esta sesión. No, señora. Ok, listo. El resto de asistentes, yo sé, muchachos, que estamos en un estado de ánimo delicado el día de hoy, no fue una tarde fácil. Los futboleros sabrán por qué, ¿cierto? No fue fácil. Pero bueno, muchachos, entonces, si no hay otras dudas, Estefanía, John. No, profe, todo está claro. No, profe, muchas gracias. Muy buena la web. Gracias, profe. Listo. Grave Listo, porque muchachos, perdimos. entonces. Ese James Sí, no, en ese sentido. Sí. Listo, muchachos, vale. Entonces, que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos en la próxima webconferencia. Que les vaya muy bien. ¿Me regalas 5 minuticos?